La noche se había tragado la luz del atardecer. Javier, 40 años, barba de 3 días, ojos cansados, ajustaba el cinturón de seguridad en la cabina de su tráiler. Tenía que entregar una carga de insumos médicos en Toluca antes del amanecer. Era un trayecto que conocía de memoria, incluyendo el infame tramo de la México-Toluca. Otra noche en la oficina, masculló mientras encendía la radio, buscando una estación de rock que lo mantuviera despierto. Los primeros kilómetros transcurrieron sin novedad, la luz densa de la Ciudad de México se fue disipando, dando paso al silencio de la carretera. Pero Javier sentía el cambio en el ambiente. Había una pesadez inexplicable, el frío se sentía más intenso de lo habitual y las luces de su tráiler parecían no cortar la oscuridad, sino rebotar en ella. El frío no era el de la altura, sino algo más profundo, algo que venía de la tierra. Finalmente, llegó a los avisos que anunciaban la subida y su destino, el temido kilómetro 31. 2. El primer encuentro, ascenso de la tensión. Javier siempre había sido un hombre de lógica. Los fantasmas, para él, eran invenciones de traileros aburridos o de mentes sugestionables. Pero esa noche, su lógica comenzó a fallar. Unos metros después de pasar el señalamiento del kilómetro, la niebla se presentó. No era una neblina de montaña normal, sino una muralla densa, blanca y estática que apareció de la nada, como una cortina teatral. Javier redujo la velocidad. El tráiler, acostumbrado al rugido, ahora solo emitía un siseo nervioso. En medio de esa ceguera blanca, algo lo obligó a clavar el freno. Justo en el centro del carril, había un bulto pequeño y oscuro. Era la silueta de un niño. «¡Maldición!», gritó Javier, abriendo la puerta y viajando. La niebla le envolvía las rodillas. El niño, de no más de 8 años, estaba de espaldas, vestido con ropa que parecía mojada o desgarrada. Estaba inmóvil. «Oye, niño. ¿Qué haces aquí?» «Es peligroso», le dijo Javier con la voz ronca. El niño no se movió. Javier se acercó, y cuando estuvo a punto de tocarlo, el niño se giró lentamente. No tenía rostro, o al menos no uno que se pudiera distinguir. Sus cuencas eran sombras húmedas. Entonces, el niño extendió una mano pequeña y pálida, señalando el bosque a un lado de la carretera, como pidiendo que lo siguieran. En ese instante, Javier sintió un impulso frío y desesperado de tomar esa mano. Pero el instinto de supervivencia le hizo reaccionar. Retrocedió de golpe, se subió al tráiler y aceleró, dejando al niño envuelto en la neblina y en sus luces traseras. No había huellas de pies en el asfalto mojado. Javier temblaba. No por el frío, sino por la adrenalina pura. Buscó la radio de nuevo, pero solo encontró estática. El celular, muerto. Estaba completamente solo. Miró por el espejo retrovisor. La neblina seguía ahí, pero ahora se movía. No se dispersaba, lo seguía. Apretó el acelerador. Tenía que salir de ese kilómetro. Pero el tráiler, a pesar de su potencia, se sentía pesado, como si una mano invisible estuviera empujando la parte de atrás. Dicen que en el kilómetro 31 no es solo el fantasma de un niño lo que espera. Es una presencia más antigua, una fuerza que se alimenta de la confusión, de la velocidad excesiva y del miedo. Una entidad que usa la niebla como un velo para ocultar su verdadera forma. Javier miró de nuevo al espejo lateral. Entre la bruma, no vio al niño. Vio una silueta más alta, alargada y borrosa, moviéndose a la par de su vehículo, como una carrera macabra. Un ruido seco lo hizo sobresaltarse. Un golpe metálico que vino del remolque, como si alguien hubiera saltado sobre la plataforma. Javier pisó el freno, su mente gritándole que se detuviera, que enfrentara lo que fuera. Pero en un destello de claridad, recordó las historias, los cuerpos encontrados sin explicación, los choques sin frenada. Si te detienes, eres suyo, pensó.
Javier decidió ignorar el ruido. No miraría el espejo. Se concentraría en el camino. El tráiler entró en una curva cerrada. La niebla se hizo tan densa que era como conducir con los ojos cerrados. Puso las manos en el volante con una fuerza brutal. Y entonces, sucedió. Justo en el punto álgido de la curva, el tráiler se sintió ligero, peligrosamente ligero. Escuchó un lamento que no era suyo, un gemido frío y profundo que resonó en la cabina. Instintivamente, giró la cabeza hacia el espejo retrovisor central. Ahí estaba. El niño. Ahora mucho más cerca, sentado en el asiento trasero del camión, su cuerpo proyectando una sombra grotesca sobre la carga. Su rostro sin rasgos se había inclinado. Sus manos pálidas estaban extendidas. Javier gritó. Fue un grito corto y desgarrador, ahogado por el rugido del motor. Cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, el tráiler estaba cruzando la línea divisoria del carril. Vio las luces de un camión que venía de frente. Iba directo a un choque frontal. En un último acto reflejó, giró el volante con todas sus fuerzas. El camión se sacudió violentamente, el remolque coleó, a centímetros de caer por el barranco. El ruido fue ensordecedor. Pero lo que no hubo fue el impacto. Javier detuvo el tráiler a un lado de la carretera, con el motor humeando. El silencio se hizo total. La neblina se había disipado de golpe, como si hubieran levantado la cortina. Las estrellas brillaban sobre un tramo de carretera despejado, normal. Lentamente, miró el asiento trasero. Vacío. Bajó del camión, sus piernas de gelatina. Caminó hasta el remolque. La lona estaba intacta. El metal, sin un rasguño. No había rastro de una presencia, ni rastro del niño. Solo una cosa. Bajó las ruedas delanteras de su tráiler, en el asfalto seco, había un pequeño juguete de madera roto, un pequeño coche de juguete. Lo recogió, sintiendo el frío sobrenatural que desprendía. Javier no se detuvo a pensar más. Tiró el juguete al bosque, subió al tráiler y condujo el resto del camino a la luz del amanecer, prometiéndose que nunca, nunca, volvería a tomar esa ruta de noche. Se dice que los que sobreviven al kilómetro 31 llevan consigo algo, un PAJE invisible. Javier cumplió su promesa. Nunca volvió a pasar por ahí de noche. Pero desde esa madrugada, cada vez que mira por su espejo retrovisor en una carretera vacía, jura ver un destello blanco o una sombra pequeña inclinándose hacia él, advirtiéndole que, sin importar la distancia, el kilómetro 31 siempre encontrará una forma de seguirlo. ¿Y tú, estarías dispuesto a pagar el PAJE del miedo para cruzar el kilómetro 31?